Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desmenuzar algo que ha estado en boca de todos en el mundo del entretenimiento turco. Si han leído bien el título y no es una exageración, vamos a hablar de las asterisco bombas que Güldem Yaman ha soltado sobre Kani Demet. Si ustedes, al igual que yo, siguen de cerca las noticias de sus celebridades favoritas y disfrutan de los chismes jugosos, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a adentrarnos en las declaraciones, las implicaciones y, por supuesto, el drama que ha generado todo esto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El mundo del espectáculo turco es conocido por sus novelas, sus dramas y, claro, sus escándalos. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, estamos hablando de dos de las figuras más prominentes y queridas de esta industria. Su química en Erkencikus conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, y desde entonces, la atención sobre sus vidas personales, sus carreras y cualquier posible vínculo entre ellos ha sido constante. Siempre hay rumores, especulaciones y, en ocasiones, hasta confirmaciones. Pero lo que Güldem Yaman, una figura conocida en el ámbito del entretenimiento y la prensa turca, ha revelado, parece ser de una magnitud diferente. Para poner un poco de contexto, Güldem Yaman no es una periodista cualquiera. Es una persona que tiene acceso a información privilegiada y su palabra suele tener peso. Cuando ella habla, la industria presta atención. Y en esta ocasión, sus declaraciones sobre Kani Demet no han pasado desapercibidas. Lo que ha surgido es algo que va más allá de un simple están saliendo o tienen una buena relación de amistad. Hablamos de asterisco bomba en el sentido de que revelan detalles, supuestas situaciones o perspectivas que cambian la forma en que muchos veían la relación entre estos dos actores o sus circunstancias personales. Y aquí es donde nos ponemos interesantes. Yaman ha compartido, según lo que se ha reportado y difundido, información que podría explicar muchas cosas. Una de las claves de estas bombas parece residir en la forma en que se ha descrito la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir, especialmente en relación a sus respectivas vidas sentimentales y profesionales. Se habla de posibles influencias de decisiones tomadas, e incluso de cómo sus carreras podrían haberse visto afectadas o beneficiadas por ciertas interacciones. No estamos hablando de chismes triviales, sino de supuestas verdades que han sido ocultadas o malinterpretadas por el público y la prensa. Por ejemplo, se rumorea que Yaman ha insinuado o afirmado que la relación entre Can y Demet, o al menos la percepción pública de ella, pudo haber sido explotada de alguna manera. Esto podría referirse tanto a la química que transmitieron en pantalla, la cual fue un factor clave en el éxito de Erkencikus, como a su posible relación fuera de los sets de filmación. A veces las productoras y los equipos de marketing juegan con la idea de una pareja de moda para aumentar el interés, y si Yaman está sugiriendo que esto fue algo más calculado o manipulado, eso añade una capa de complejidad a la historia. Otra de las bombas podría girar en torno a las parejas actuales de Can y Demet. Ambos han tenido relaciones públicas desde que trabajaron juntos, y a menudo los fans comparan o especulan si existe alguna conexión, o si las nuevas parejas se comparan con la dinámica que tenían ellos. Yaman, al tener información de primera mano o contactos cercanos, podría estar aclarando o incluso desmintiendo ciertos rumores sobre cómo sus vidas amorosas actuales se relacionan, o no, con su tiempo juntos. ¿Se trata de celos, de comparaciones forzadas, o de un entendimiento más profundo de las dinámicas internas? Además, no podemos olvidar el aspecto profesional. Can Yaman ha tenido un ascenso meteórico con proyectos en Italia y otros mercados internacionales. Demet Özdemir también ha seguido construyendo una exitosa carrera. Las declaraciones de Yaman podrían arrojar luz sobre cómo sus trayectorias se cruzan o se separan, si hubo apoyo mutuo, o incluso rivalidad. A veces las relaciones personales influyen en las oportunidades laborales, y si Güldem Yaman tiene detalles sobre esto, podría explicar por qué algunos proyectos se concretaron y otros no, o por qué ciertos actores parecen tener un trato preferencial. Es importante recalcar que cuando hablamos de declaraciones de figuras como Güldem Yaman, debemos ser cautelosos. A menudo las noticias se amplifican y se distorsionan. Sin embargo, la fuente en este caso es bastante sólida, lo que le da un peso significativo a lo que se dice. Ella no es alguien que se dedique a inventar rumores, por lo general, sus afirmaciones tienen una base.
Por eso estas bombas sobre Khan y Demet han generado tanta conversación. Podríamos estar hablando de que Yaman ha revelado que la fama que obtuvieron juntos fue tan abrumadora que tuvo consecuencias inesperadas en sus vidas personales. Tal vez la presión de mantener una imagen o la intensidad del fandom llegó a un punto que impactó su relación, o la percepción de ella por parte de la prensa. A veces, cuando dos actores tienen una química tan palpable en pantalla, el público exige que esa química exista fuera de ella, y eso puede ser una carga enorme para cualquier relación. También existe la posibilidad de que Yaman haya hablado sobre el verdadero estado de la relación entre Khan y Demet en su momento. ¿Fue una relación de amigos muy cercanos? ¿Un romance breve y apasionado? ¿O quizás algo más complejo que nunca se hizo público? Las bombas de Yaman podrían estar desvelando la verdad detrás de las especulaciones, ofreciendo una visión más clara de lo que realmente sucedió entre ellos, más allá de lo que los medios nos han contado. Otro punto interesante a considerar es si estas declaraciones de Yaman afectan la imagen pública de Khan y Demet. ¿Los hacen ver de una manera más vulnerable, más estratégica, o simplemente más humanos? La forma en que el público percibe a las celebridades es crucial para sus carreras, y cualquier nueva información, especialmente de una fuente confiable, puede influir en esa percepción. Yaman podría estar ofreciendo una nueva narrativa que obligue a los fans y a los críticos a reevaluar lo que creían saber sobre estos dos actores. En resumen, las bombas de Gulden Yaman sobre Khan y Demet parecen haber abierto una caja de Pandora de información. Se especula que ha tocado temas sensibles como la naturaleza de su relación, la influencia de su éxito en sus vidas, y posiblemente, la forma en que sus carreras y vidas personales se han desarrollado tras su colaboración. La clave está en que Yaman tiene la reputación de ser una fuente informada, lo que hace que sus declaraciones sean más creíbles y, por lo tanto, más impactantes. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido un tema de gran interés y especulación. Segundo, que las declaraciones de figuras como Gulden Yaman tienen el poder de cambiar la narrativa que el público tiene sobre las celebridades. Y tercero, que el mundo del entretenimiento turco sigue siendo un campo fértil para las historias intrigantes y, a veces, sorprendentes. Ha sido un placer desglosar este tema con ustedes. Espero que esta exploración de las declaraciones de Gulden Yaman haya sido informativa y entretenida. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron estas bombas? ¿Creen que hay algo de verdad en lo que se ha dicho? Por favor, compartan sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Su feedback es lo que hace que este canal crezca y que nuestras conversaciones sean más ricas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos a quienes también les interese el tema, y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.